institución, dentro de nuestro trabajo, cómo podemos enfrentar y cuáles son las mejores opciones ante una crisis. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, vamos pasando en la intervención. Empecemos. ¿Qué es una comunicación en crisis? Bueno, una crisis comunicacional no es más que cualquier noticia o evento que afecte en la imagen de la institución, de la persona, de la marca, del producto en general. ¿Qué produce esto? Esto lo podemos dividir en dos grandes aspectos. Lo podemos dividir en macro y en micro. ¿Por qué? Porque los desastres naturales, la crisis, una crisis nacional, crisis políticas, golpes de Estado, pandemias como la que estamos viviendo, todos estos son problemas macro que no solo nos afectan a nosotros, sino a todas las instituciones y todas las marcas, productos en general. Y el micro están las protestas, accidentes, reclamos de empleados o cualquier circunstancia negativa. Ojo, lo que producen las cosas micro no dejan de ser tan importantes como las macro. Las dos crean un aspecto indispensable en una crisis comunicacional. ¿Cuál es el efecto que nos trae una crisis comunicacional? El efecto realmente es que nos baja la reputación. Y al momento de nosotros perder la reputación, realmente perdemos todo. Haciendo un preámbulo, ¿ustedes saben qué es una marca? Muchas personas piensan y dicen, una marca es el logo, el gráfico, el icono, la tipografía, el color, pero no. Realmente una marca es todo lo que nosotros, la gente, el consumidor piensa de la marca. Las marcas más grandes, hay marcas que cuestan 100,000, 20,000, miles de dólares. ¿Y por qué cuestan tanto? No es por el icono o por el gráfico. Realmente es por la reputación, por los años de trabajo que han tenido y han logrado ser una marca fuerte. Entonces, regresando a cuál es el efecto de una crisis comunicacional, si sabemos que una marca es todo lo que dice y el efecto de esta crisis es la baja reputación, ¿qué pasa si tenemos una crisis? Realmente podemos perder todo. Lograr una reputación en una marca toma años, y no años me refiero a 1, a 2, a 3. Muchas veces llegar a ser reconocidos y lograr una buena marca y una buena presencia puede tomarnos 10, 20 años, 50 años. O sea, realmente la reputación en una marca es esencial. Nosotros como Asamblea Nacional, cuando recién ingresamos como Congreso, tuvimos una buena marca que fuimos estructurándola y reforzándola día a día. Lamentablemente el ámbito político es muy criticado, es uno de los ejes que crean más conflicto entre la ciudadanía. Y ahora las redes sociales, que son una arma de doble filo, han permitido que nosotros nos veamos afectados por ciertas campañas, por campañas muy grandes, en las cuales realmente ya no se puede hacer mucho, porque la reputación del eje político, al menos en Ecuador, está bien gastado. Lógicamente, no es que no se pueda hacer nada, para todo hay solución, pero el trabajo es mucho más duro, es mucho más conciso, hay que tener mucha paciencia, porque no es cuestión de días ni de meses. A veces ganar y retomar la reputación nos puede costar años. Así que este tema de la crisis comunicacional realmente desde un inicio tenemos que estar preparados y estar armados para esto. La reputación en instituciones como las nuestras afectan a la credibilidad, dañan la imagen de la institución. Todos nos vemos afectados con todo lo que dicen las redes sociales. En una empresa particular, en algún producto, daña el desempeño de sus empleados, puede llegar a reducir ventas y puede llevarte a la quiebra. Entonces, el tema de la comunicación en crisis tiene que ser analizado desde que tú vas creando la institución o la empresa, el producto o el servicio. Hay una frase muy interesante que dice, toma 20 años construir una buena reputación y tan solo 5 minutos en arruinarla. Y es muy cierto, porque lamentablemente este tipo de hechos, estas crisis comunicacionales nos dejan unas huellas imborrables en nuestra marca. Hay que tener en cuenta que dentro de la comunicación en crisis hay dos grandes ámbitos. Uno, que es el plan de comunicación en crisis, que es todo lo que una empresa, organización, institución, producto o servicio
debe hacer desde que se crea. Y otra es cómo actuar ante la crisis cuando ya lamentablemente la crisis no llegó. Vamos a empezar por el primer ámbito. El primer ámbito que es el plan de crisis. Esto tiene 5 fases. Las 5 fases son la prevención, la detención, la contención, la recuperación y el aprendizaje. Vamos a ir desarrollando cada uno de los ejes. Si van teniendo alguna pregunta, alguna duda, les sugiero que las vayan anotando y al final de la charla podemos debatir un poco de lo que van escuchando, ¿ok? En cuanto a la prevención no es más que el qué puede pasar si. Hacer las cosas bien desde un inicio, desde que creas la empresa, la imagen, la institución, es lo esencial. Porque tú ya tienes que tener parámetros definidos de tu empresa o de tu institución. Tienes que saber cuáles son las fortalezas, las debilidades y cuáles son, qué es lo que te respalda como empresa o producto. Otro eje esencial es siempre escuchar y monitorear al usuario, al cliente. Es una parte muy importante de la comunicación, el saber escuchar. A veces dicen que sí, que son cosas malas, son cosas negativas, son cosas que son falsas. Perfecto, pero tienes que estar al tanto de todo, porque tú no sabes cuál de todas estas cosas en algún momento puede afectarte a ti. Entonces tienes que estar presto y un paso adelante a todas las circunstancias. Entonces la prevención es el primer paso y es el indispensable, porque al momento de tú tener tu institución, tu empresa, tu producto, de servicio en general, tú ya tienes que estar prevenido y realizar un plan de crisis con todos los aspectos, poner los más negativos. ¿Qué va a pasar si yo vendo allá? Perfecto, hablemos de la asamblea. Yo pertenezco a la Asamblea Nacional, que es el primer poder del Estado del Ecuador. ¿Qué pasa si me crean una campaña en redes? ¿Cómo actúo yo? Espero a que se haga grande, actúo de inmediato, enfrento, me oculto, respondo, no respondo. ¿Qué hago al respecto? Todos estos parámetros, con los peores parámetros, desde el más suave hasta el más alto, tienen que ir en tu plan de crisis, porque tú no sabes qué puede pasar después. En cuanto a la detención, es qué pasó con. Si ya entramos en un accidente, lo ideal es detectar cuál fue el problema, cuál fue el indicio que creó que esta crisis llegue a nosotros, antes que realmente se convierta en algo mucho más grande. Si vemos que ya en mi empresa de productos que vengo junto jugos naturales, ya veo que hay en redes sociales, en cualquier canal, ya hay noticias de que mi jugo tiene algo que perjudica al consumidor. No dejar que se haga más grande, no porque solo tiene 1, 2, 3 interacciones, 2 me gusta, o simplemente una persona lo dijo, lo voy a pasar por desapercibido. No, ese es el peor error. Siempre nosotros tenemos que analizar el por qué nació esto y estar preparados, porque eso pequeñito, eso que no tiene mucha aceptación en el público, puede convertirse en algo bajo. Vamos con el tercer punto, es la contención. ¿Cómo voy a evitar que se propague la crisis en la cual estoy viviendo? Cuando una crisis llega a un nivel mediático, cuando ya todo el mundo habla de eso, cuando ya es un tema muy amplio a nivel general, en redes sociales, en medios, en el día a día, uno no se puede esconder. Lo peor que tú puedes hacer ante una crisis de comunicación es esconder. El mal manejo de una crisis, como ya les dije antes, nos puede llevar a la ruina. ¿Qué hay que hacer? Inmediatamente tomar acciones. Las acciones las vamos a ver en el segundo ámbito, que es cómo actuar en una crisis. La otra parte, el cuarto punto, es la recuperación. El qué debo hacer para. Realmente recuperarse es lento. Como yo les dije, crear una marca puede tomar muchísimos años, pero perderla no basta. Algo súper sencillo, algo muy pequeño, y en menos de un día tú pierdes completamente la reputación de tu marca, de tu empresa o institución. Realmente sanar las heridas del consumidor es lo más complicado. Así que lo que debemos hacer
realmente es tratar de evitar llegar a estos parámetros. La recuperación requiere mucha comunicación, muchísima comunicación. Y como último aspecto del primer plan de crisis, del primer ámbito, está el aprendizaje. Siempre dicen que hay que esperar que a alguien le pase las cosas para saber qué debe hacer. Y realmente yo no estoy muy de acuerdo con eso. Nosotros podemos prevenir las cosas, simplemente que a veces nos dejamos llevar y creemos que las cosas no pueden pasar a mayores. Y dejamos las cosas sobre la mesa. Y eso está completamente mal. Nosotros es verdad que aprendemos de los errores, pero también podemos evitar cometer errores. Bueno, cuando ya sale una crisis no nos queda más que aprender de los errores, lamentablemente, analizar las debilidades, analizar los escenarios negativos, el por qué pasó y qué pasó, el desarrollo de las acciones para evitar una nueva crisis. Ya nos pasó algo, tomar las medidas de prevención para que eso no vuelva a pasar, y no solo en ese ámbito, sino en todos los ámbitos que nuestra empresa, institución o producto puedan tener. Entonces, el plan de crisis no nos deja más que un aprendizaje y muy importante. Uno siempre tiene que estar un paso adelante de las cosas. Uno siempre tiene que prever lo que va a pasar. Y no es difícil. Toma un poco de trabajo, sí, pero cuando te llega la crisis, vas a saber que fue tu mejor decisión. Así que siempre estar un paso adelante de cualquier situación, circunstancias ante una crisis es lo mejor. Como les había comentado, el segundo aspecto dentro de los dos ámbitos que tiene una crisis comunicacional, el uno era el plan de comunicación, el plan de crisis, que ya lo vimos. Ahora vamos al otro ámbito, que es cómo actuar ante una crisis. Entonces, aquí no nos queda más, la crisis ya llegó a mi institución, a mi producto, a mi marca. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, bueno, realmente son 5 pasos esenciales y primordiales. El primero, tú ya tienes la crisis. No dejes pasar mucho tiempo. Inmediatamente cuando te llega la alerta de que algo está pasando en tu institución, organización o producto, tú tienes que reunirte con el comité. Muchas empresas e instituciones no tienen un comité de crisis. Perfecto, pero sí tienen líderes de área. Entonces te reúnes con los líderes de área, pones el tema sobre la mesa y comienzas a analizar todos los aspectos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué causó que eso pase? ¿Qué debo hacer ante eso? Cuando ya tengas todo eso resuelto, ya sabes qué pasó, por qué pasó, si fue tu error o no fue tu error, si la crisis que llegó a tu empresa u organización o producto es real o es falsa, porque no todo lo que pasa en las crisis comunicacionales son reales. Hay muchas crisis que llegan por cosas falsas, por mentiras, porque a alguien se le ocurrió inventarse algo que se hizo completamente grande, se masificó y llegó a un punto que te causó una crisis. Todo esto se analiza en el comité con los líderes de área. Cuando tú ya tienes todo esto definido y resuelto, ya saben todos los parámetros de la crisis, defines un portavoz. No es más que un vocero. Siempre es bueno que cuando hay una crisis, una sola persona habla al respecto. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas muchas personas, siempre las respuestas van a ser diferentes. Y a veces los medios, que siempre están un paso adelante para atacarte o acabarte, no ven cualquier error, el mínimo error. Si un vocero dijo algo y el otro vocero dijo algo completamente diferente, es ahí el punto donde te atacan. Entonces, indispensable tener una sola persona que hable. Si tenemos una crisis, siempre va a ser una persona, la misma persona la que enfrente todos los medios, ruedas de prensa, entrevistas, la que dé los comunicados generales. El tercer aspecto es responder. Responder que cuando tú ya tienes tu vocero y estás en una rueda de prensa, tú siempre tienes que hablar, en primer lugar, con la verdad. En el comité de crisis tú ya definiste cuáles eran tus aspectos por los cuales llegaste a la crisis. Entonces, al responder, siempre tienes que hablar con claridad, saber escuchar y responder cada una de las preguntas. Tú jamás te puedes quedar sin dar una respuesta, porque para todo existe una respuesta. Y todo esto tú ya lo viste en el comité de crisis. O sea, el portavoz, el que va a responder todas las inquietudes,
va a estar completamente empapado del tema para poder sustentarlo y justificar, acorde a los lineamientos que ya los tuvieron que haber definido. La transparencia. La transparencia no es más que informar y comunicar con veracidad. ¿Por qué? Luego de esto vamos a ver unos ejemplos, unos 2, 3 ejemplos de cómo varias empresas, organizaciones tuvieron crisis y qué hicieron para salir de la crisis o cómo se terminaron de hundir. Entonces siempre la transparencia es importante, el comunicar con veracidad y completamente inmediata, con la brevedad que se necesita en estos casos, es indispensable. Y bueno, el último aspecto de cuando tú ya estás en una crisis es dar una solución, dar alternativas, corregir errores. Siempre en el comité, cuando tú ya estás en el comité, tienes que ir solventando cada una de las preguntas, y si tú ya sabes si es error tuyo o no es error tuyo, siempre ya tienes que tener una solución a todo. Si tu crisis fue de que un producto causó enfermedad en algún cliente, tú dentro de la solución ya tienes que tener cuál va a ser el parámetro que va a salvar lo que ocasionó la crisis. Bueno, antes de seguir, ustedes me van a decir, muchos de ustedes sí, pero todos estos parámetros, todos estos aspectos en estos dos ámbitos de comunicación en crisis son completamente macro, no son micro. ¿Qué pasa si, perfecto, esto funciona para la Asamblea Nacional? ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional tiene un equipo de comunicación que tiene y puede resolver todos estos aspectos. Y sí, es verdad. Pero ¿qué pasa si yo soy un emprendedor y aún así tuve una crisis? Yo no tengo un equipo grande de comunicación, yo no tengo un relacionista público, no tengo alguien de contenidos, de redes sociales, social media, no tengo nada de eso. ¿Qué hago? Pues es sencillo, realmente la comunicación no es tan compleja como todos creen. Una sola persona que sepa de negocios o de productos y que es emprendedor puede ser capaz de salir de una crisis de comunicación, porque responder a una crisis de comunicación no es nada del otro mundo. Realmente tienes que, en primer lugar, analizar por qué tienes la crisis, ver cuáles son los parámetros, hablar con el usuario, con el consumidor, preguntar qué estuvo bien, qué estuvo mal, en qué te parece. Y muchas veces ahora, como les decía, las redes sociales es un arma de doble filo, porque tú con las redes sociales puedes coger y desmentir todo lo que la gente dice. Es tu mejor aliado para comunicar actualmente en las redes sociales. Entonces, dentro de toda la crisis comunicacional, cuando ya vimos todos los aspectos y los pasos que tenemos que ir desarrollando cuando enfrentamos una crisis, viene los canales de comunicación. Perfecto, ya definí el vocero, ya sé cuál es el problema, ya sé qué voy a hacer, ya sé cómo voy a responder, ya sé cuál va a ser mi postura en la crisis. Entonces, ahora, ¿cómo comunico? Pues la comunicación tiene muchos canales. Realmente los que están aquí son los indispensables y los más generales para no alargar mucho la charla, porque realmente la comunicación lo que más tiene son canales de comunicación. Pero yo lo he dividido en dos aspectos, el interno y el externo. Los dos siempre tienen que ir dados y tienen que ir de la mano, porque el uno es el complemento del otro. Tú no puedes coger una campaña y irte de golpe a la externa cuando la campaña interna es indispensable. ¿Por qué? Aquí va un ejemplo. ¿Qué pasa si la Asamblea Nacional tiene una crisis de comunicación? Perfecto. Todos nosotros o la mayoría de los que estamos aquí somos parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa si yo cojo y desde el canal de comunicación me voy directo al lado externo? Saco boletines, entrevistas, aparezco en todos los medios de comunicación. Pero el personal, con el que trabajo, el que está día a día en la Asamblea Nacional, no tiene ni idea de lo que está pasando. ¿Qué pasa ahí? ¿Quiénes son los que defienden a la Asamblea Nacional? Una cosa es sacar boletines, entrevistas, dar ruedas de prensa, estar en medios, tener presencia. Perfecto, eso ayuda. Pero más ayuda que el personal defienda, conozca la institución y sepa por qué está pasando la institución.
¿Por qué? Porque dicen que sacar un comunicado no es lo mismo que alguien coge y dé su testimonio. Entonces, cuando tú tienes una crisis de comunicacional, los canales de comunicación que tienes que usar en primera instancia son los internos. Tienes que hablar con el personal, comunicar lo que está pasando. ¿Cómo haces esto? Perfecto, haces un comunicado y lo mandas por mailing a todos, a todo el personal, para que todos sepan lo que está pasando. Dentro del mailing pides y pones tu postura, para que conozcan cuál va a ser la postura de la institución. Y así cuando tú salgas al común, a las calles y alguien te pregunte, tú tengas la respuesta. Pero tengas la respuesta porque conoces la verdad, no porque debes coger y decir tu respuesta o mentir, o ver si estás a favor o en contra. Simplemente conoces a cabalidad lo que pasó y vas a saber y tener una respuesta a todo. Como también puedes hacer de forma interna, con infografías, en carteleras, poner comunicados, hacer campañas, memes y comenzar a compartir en grupos de WhatsApp al interno. Esto de aquí luego se pasa a lo externo. Y en lo externo que intervienen boletines de prensa, entrevistas en radio, televisión, medios de comunicación, ruedas de prensa, campañas digitales, memes que estén en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en nuestra página web, comunicados oficiales que estén rondando por todos lados. Y aquí también influye mucho relaciones públicas, porque relaciones públicas va a hacer que toda esta información se canalice con el medio. Entonces, todos estos canales tienen que verse inmersos en un solo mundo, porque realmente todo funciona de la mano. En primera instancia, no olviden que para que algo funcione, siempre el personal, tu aliado, tu compañero, tu servidor, tiene que saber qué está pasando en primera instancia para que cuando salga al exterior seamos los que comencemos a defender la institución de lo que está pasando. Entonces, los canales de comunicación son muy importantes. Hay circunstancias, hay crisis en las cuales lamentablemente no vamos a poder primero hacer la campaña interna y la externa. ¿Por qué? Porque ya está en todos los medios, ya está rondando por todos lados y no nos va a quedar de otra que comunicar externamente inmediatamente. Y no vamos a tener el primer paso que es interno. Pero a la par, lo que lanzo al externo, puedo comunicar al interno, no hay excusa. Siempre los dos ámbitos tienen que estar ligados, porque simple y sencillamente el interno es el respaldo del externo. Entonces, como les decía, el plan de comunicación en crisis debe integrar el canal digital. ¿Qué es el canal digital? Son las redes sociales, es lo que nosotros a diario usamos. Estaba leyendo un reportaje que decía que en esta cuarentena lo que se ha subido más es el uso del celular. Y no sé si ustedes han hecho una prueba. Ahora casi todo el día pasamos metidos en el celular, que si tú pones al final del día ver cuánto usaste el teléfono en el día, resulta que de las 24 horas, 20 horas estuviste en el teléfono. O sea, realmente las redes sociales, el celular, complementan una parte esencial de nosotros en el día a día. Entonces, el canal digital, que son las redes sociales, es indispensable porque en la actualidad las redes sociales crean vínculos directos entre empresas y usuarios. Mucho antes, años atrás, estoy hablando de muchos años atrás, cuando realmente no había esta cercanía entre empresa y usuario, era muy difícil que tú reclames a una empresa. O sea, ¿qué pasa si tú tenías un producto que te llegó mal? Simple y sencillamente no podías hacer nada. A lo mucho te quejabas con el que está al lado y ya. ¿Por qué? Porque no no existía el celular con cámara, las redes sociales. Ahora, el tú tener este aliado, que es una arma de doble filo, que son las redes sociales, tú puedes desprestigiar inmediatamente a la empresa. ¿Qué pasa si te llegó un producto mal, defectuoso? ¿Tú qué haces? Coges, tomas una foto, subes y te quejas en todas las redes sociales. Comienzan a compartir, se comienza a viralizar, esto se hace completamente macro y ¡wow! ¿Qué pasó? Te contactó el dueño del producto, te mandó un mensaje y te dijo, disculpa por lo que estás pasando, espero que no se vuelva a pasar, vamos a tratar de remediar. Son cosas que antes no existían y que en la actualidad la tenemos. Por eso es que yo les digo, las redes sociales son un arma de doble filo. Las redes sociales te ayudan o te hunden.
Y nosotros tenemos que ser muy inteligentes en este aspecto. Actualmente, con la situación en la que estamos pasando, con esto de la pandemia, de la emergencia sanitaria, las redes sociales te informan y asimismo te desinforman. Las redes sociales, en las redes sociales tú ves cosas que te aportan, que tú dices, ah, perfecto, tantos infectados hay en tal lugar, perfecto, son informaciones que vienen de datos certeros que son importantes, pero asimismo hay gente que, que no sabe usar las redes sociales y se mete en este ámbito perjudicando al usuario, perjudicando al consumidor. ¿Por qué? Porque crean comentarios, crean memes, crean noticias falsas, que lastimosamente la red social, como es un mundo en el que todo el mundo está metido, comparte y lo viraliza, estas noticias que son falsas no llegan a nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace uno? Se alarma, se pregunta, ¿será verdad? ¿Será mentira que esto está pasando? Por eso es indispensable que cada quien haga conciencia que el tener red social, el ser parte de unas redes sociales, es adquirir un poder increíble, un poder del que muchos de ustedes todavía no imaginan, y hasta yo lo desconozco. ¿Por qué? Porque yo con tan solo tener un celular y abierta una red social puedo matar una empresa, puedo desprestigiar una institución, puedo crear caos en el mundo. Pero eso está mal. Eso también ya depende mucho de nosotros, de cómo nosotros comuniquemos y qué somos capaces de transmitir, de proyectar. Si a nosotros nos llega una información falsa, una información que no sabemos si es verdad o es mentira, es preferible no compartirlo. No compartirlo porque tú no sabes la verosidad de la información, a menos que tú estás completamente seguro y venga de un canal oficial, de información, un medio de información grande, el Universo, el Comercio, las secretarías que ahora están comunicando todo lo que está pasando con la pandemia, perfecto. Pero si te llega un screenshot o una noticia de algo que no tiene fuente, ¿para qué compartir? ¿Para qué crear caos en el mundo? ¿Para qué hundir a una institución? ¿Para qué acabar con la tranquilidad de la ciudadanía? Si algo no está bien, si están hablando mal de un producto y tú no sabes si el producto realmente está con defectos, ¿por qué seguir comunicando y compartiendo cosas que tú no sabes? Entonces, con todo lo que les estoy diciendo, llegamos a la conclusión que realmente las redes sociales tienen un poder increíble. Cada uno de todos los que estamos aquí presentes tenemos acceso a redes sociales, tenemos nuestras redes sociales y somos conscientes de esto, de todo lo que les estoy diciendo. No todas las personas están aptas para manejar una red social. Hay muchas personas malas que crean esto con el afán de destruir, de acabar, de destruir a una institución. Ante la Asamblea Nacional se han creado un sinnúmero de campañas en contra, campañas que en cierta forma a veces son reales y a veces son mentiras. La gran mayoría son cosas inventadas, son campañas programadas en contra de nosotros, no que nace de una o dos personas, son campañas que tienen un fin y fueron creadas para un fin. Entonces, ¿qué hace la gente? Lógicamente, con el dolor y pensando en si está bien o está mal, comienza a compartir, comienza a compartir, comienza a compartir. Y esto se crea un mundo de problemas, donde realmente es muy complejo salir de ahí, porque no es algo pequeño y porque tú las redes sociales lastimosamente no las vas a poder controlar. Tú puedes controlar a tu institución, al personal de tu institución, pero al personal de tu institución dentro de una red social no lo puedes controlar. Entonces, terminando el tema de las redes sociales, no queda de otra que decirles que realmente y pedirles que tomen todas las medidas de precaución con las redes sociales, que realmente le demos la importancia que se deben, que compartamos las cosas que tengan, que sean justificadas, las cosas que vengan de algún canal oficial, porque realmente eso nos va a ayudar. Cosas que no tengan fuente, cosas que no saben si es verdad o es mentira. Nosotros mismos demos el primer paso, detengamos que esa información siga surgiendo, porque esto puede crear una crisis comunicacional a la institución a la que están afectando, al producto o al servicio. Esto mata todo.
Y bueno, dentro de todo lo que ya les he comentado en cuanto a la comunicación en crisis, veamos un caso muy famoso, asumo que algunos ya lo deben haber escuchado, revisado, o bueno, quizás muchos tampoco tengan conocimiento, pero bueno, vamos a analizar. Mattel, es el caso de Mattel. ¿Cuál es la historia de Mattel? Mattel es una empresa estadounidense que se dedica a la fabricación y distribución de productos. ¿Qué hace Mattel? Para que tengan un poco de contexto, es el que hace Barbie, el que hace de Fisher Price, estos muñecos, juguetes para niños, estos muñecos que ahora están en el Zoom que son superhéroes. Todos estos muñecos, la empresa que distribuye es Mattel, es estadounidense. Esta fue fundada en 1945. En el 97 se cambian de Estados Unidos a China. En el 2002, su última empresa, tenía como 5 fábricas en Estados Unidos, la última la cierran en el 2002 y se pasan por completo a China. Cuando estuvieron en China, la empresa surgió 3 veces más de lo que ya era. Siempre Mattel fue la primera empresa, la más catalogada en la creación y distribución de juguetes del mundo. Cuando se fue a China, subió aún más su rating. ¿Por qué? Porque cuando llegó a China, los costos de producción bajaron. Y como los costos de su producción bajaron, tuvieron una estrategia de comunicación mucho más clara. Como estuvieron en China, les fue muy bien. Seguían siendo la empresa top. En el 2007 se presenta su primera crisis de comunicación. Un día se acostaron normalmente, terminaron sus actividades y al día siguiente comienzan en redes sociales malas noticias, comienzan a decir que los juguetes de Mattel estaban afectando a los niños y a las niñas, que tenían un nivel intolerable de plomo en su pintura y que... Bueno, creo que algo por ahí. Bueno, sigamos. Entonces resulta que tenían un nivel intolerable de pintura en los juguetes, que esto causaba daños en los niños, creaba enfermedades en los niños. Lastimosamente, Mattel, como es una empresa tan grande, hasta tomar las riendas del asunto, ya estaban en todos los medios de comunicación, en todos los canales, en todas las prensas, eran el boom. Mattel estaba perjudicando a los niños con sus juguetes. ¿Qué hizo Mattel? Mattel retiró más de 200.000 millones de juguetes contaminados y defectuosos. Tuvieron que hacer tandas por países para retirar todos los juguetes. Comenzaron a hacer una interacción con a las personas que les vendían, a las personas que escogían y reclamaban, se les devolvían el valor de su juguete. A las empresas a las cuales le vendieron los productos, les reembolsaron todo el valor de los juguetes. Esto creó un daño corporativo enorme en Mattel, al igual que las pérdidas económicas. Fue un caos. Seguía pasando el tema y ellos seguían cogiendo y creando su campaña de devolver el dinero, de crear conciencia, de retirar los juguetes en el mayor tiempo posible. Se demoraron casi un mes en retirar 200.000 juguetes. Se quedaron sin recursos porque tuvieron que todo su dinero coger y dar. ¿Para qué? Para tratar de solventar esta crisis. Culparon mucho el país asiático. El director de la fábrica, que era asiático, se suicidó porque ya no pudo solventar este tipo de crisis. Tenía mucha presión, era noche y día trabajando y llegó a un punto del colapso que se suicidó. Luego de un mes, los directivos de Mattel salen a dar declaraciones de prensa y sacan la verdad a la luz. Dicen que realmente hubo un problema desde que se creó el juguete, que no fue problema de la fabricación y que los asiáticos, el país chino, no tuvo nada que ver en eso. Lamentablemente ya todo esto había pasado. Entonces aquí la pregunta, ¿cómo afrontó la campaña de comunicación Mattel? ¿Por qué a pesar de que estos juguetes que dañaban a todos los niños y perjudicaban a sus hijos, por qué se seguía vendiendo? ¿Por qué Mattel seguía siendo la primera empresa del mundo en la fabricación de juguetes? ¿Será que acaso la campaña de comunicación de Mattel fue muy buena? ¿O será que la memoria de nosotros es muy débil, es muy corta?
Entonces, todos estos temas hay que analizarlos. Entonces, ¿qué hizo Mattel? Realmente Mattel se reunió, la actitud de la multinacional fue idónea, asumieron la culpa, enfrentaron, pidieron disculpas a los consumidores, también pidieron disculpas a las personas de China, porque se les acusó que cuando se fueron a China se causó todo esto. O sea, ellos asumieron con responsabilidad su problema, pidieron disculpas, jamás mintieron, entregaron todo el valor de las pérdidas de las personas, a las personas que cayeron enfermas, les pagaron los hospitales, la medicina, todo, se fueron a la quiebra, es verdad, pero la comunicación fue sumamente fuerte y buena. ¿Por qué? Porque en primer lugar actuaron inmediatamente, dieron solución a los problemas, recogieron los juguetes. A pesar de que se estaban yendo cada vez a la quiebra, su plan de comunicación siempre fue el dar el beneficio al usuario. Entonces, siempre tuvieron un vocero, nunca cambiaron de vocero, el vocero fue el dueño desde que inició el problema hasta que terminó el problema. Redes sociales, relaciones públicas ayudó mucho en que la comunicación de lo que estaba haciendo Mattel se propague por todo el mundo. Por un lado eran todos los medios diciendo que Mattel, los juguetes de Mattel dañaban a los niños, y por otro lado era Mattel diciendo que están pagando la medicina, los médicos, devolviendo el dinero, que ahora tienen 5 métodos más de prevenir, de cómo realizan los juguetes, pusieron cámaras en cada una de las fábricas para que vean con qué productos trabajan y cómo trabajan. O sea, se terminaron de ir a la quiebra, se quedaron sin un centavo, pero su campaña fue tan buena, fue tan apropiada, salieron siempre con la verdad, que ¿qué pasó? El usuario comenzó a creer en ellos. Y es algo tan raro porque lograr la credibilidad y ganar otra vez la confianza de un consumidor es completamente difícil, realmente es difícil. Pero a ellos no les tomó más que 2 años para recuperar todo lo que perdieron y volver a ser la primera empresa del mundo fabricante de juguetes. Pudieron salir de su crisis. ¿Por qué? Porque hablaron con la verdad, porque tomaron acciones desde el primer momento, porque su accionar comunicacionalmente fue bueno, porque su estrategia de comunicación, que era tirarse la culpa y afrontar el error, fue la idónea. Y así hay muchos otros casos más. Hay otro caso que les puedo contar así brevemente, que es el caso de Coca-Cola. Coca-Cola es una mega marca, es una de las marcas más grandes del mundo, una de las marcas que cuestan miles y miles y miles de dólares del mundo. ¿Y ustedes creen que Coca-Cola nunca ha tenido una crisis de comunicación? Pues les comento que Coca-Cola ha tenido más de 5 crisis de comunicación. Su primera crisis fue en 1999, cuando descubrieron que en Estados Unidos estaba una sobredosis de un producto que si tú tomabas esa cola te daba mucho sarpullido, te daba fiebre y te mandaba a la clínica. Al día siguiente, que estuvieron 2, 3, 4, 10.000 infectados en las clínicas, todos los periódicos de Estados Unidos eran que Coca-Cola mataba a la gente. O sea, fue algo increíble. ¿Coca-Cola qué hizo? Coca-Cola, el problema de Coca-Cola es que cuando él actuó luego de 48 horas, ya realmente ya estaba todo el mundo empapado. O sea, fue tan grande la campaña que salió de Estados Unidos, llegó a Europa, de Sudamérica, empezó en Brasil. O sea, fue una campaña tan grande que desprestigiaba el consumo de la Coca-Cola. Ellos, ¿cuál fue el accionar de ellos? Ellos hablaron con los medios, comenzaron a pagar a sí mismos los hospitales de las personas que llegaron a ser internadas, comenzaron a retirar todas las Coca-Colas que se puedan imaginar. O sea, imagínense la logística de estas megas campañas, retirar todas las Coca-Colas de un país tan grande. Retiraron hasta las que no estaban infectadas, retiraron toditas las Coca-Colas. Y luego de eso, cuando ya estaba en el boom y Coca-Cola te mataba, ¿qué hicieron? Comenzaron a hacer campañas hicieron análisis a la cola y descubrieron que la dosis
que supuestamente hacía daño a las personas no era tanto, era tan mínima que no dañaba la salud de las personas. Pero lastimosamente la prensa amarillista creó un boom y dijo que poco más si tomabas Coca-Cola te ibas a morir, pero como Coca-Cola no actuó de inmediato y hasta hacer los análisis y todos pasaron 48 horas, ya no pudieron solventar la crisis. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de llevarla a cabo, pagar los médicos de las personas infectadas, retirar las Coca-Colas, así mismo fue una pérdida millonaria en tan solo una semana. Pero luego de esto, Coca-Cola volvió a retomar su postura. ¿Por qué? Por su reputación, por los años y años que lleva Coca-Cola. Porque Coca-Cola luego de eso comenzó a crear fundaciones, a hacer donaciones, a crear campañas de dar colas gratis, o sea, masificó y hizo 3 veces más el boom de lo que le causó la crisis y salió adelante. Lógicamente tenían un plan de crisis ellos lo único que hicieron a las 48 horas fue coger, abrir el libro, a ver, plan de crisis, ¿qué hacemos? Así vamos a hacer y así actuamos. Y miren, les fue muy bien. Coca-Cola sigue siendo la bebida pionera del mundo. Todos tomamos Coca-Cola, a todos nos gusta Coca-Cola, a pesar que sabemos que la cola no es lo mejor del mundo. Pero es una marca grande. Y las crisis en estas empresas grandes quizás no te llevan al fracaso. ¿Por qué? Porque tienen una marca fuerte, una marca que tiene prestigio, que tiene fuerza y tiene una gran trayectoria, que bajarla es completamente difícil. Pero ¿qué pasa con una empresa pequeña? ¿Qué pasa si tú tienes un jugo y tu jugo salió con este problema y tú eres un emprendedor? ¿Tú crees que como emprendedor vas a poder solventar la crisis que le pasó a Coca-Cola, que digamos que tu jugo tiene una dosis de algo que causa enfermedad? Te mata. Quizás estas crisis no afectan mucho a las empresas grandes porque saben cómo desarrollarlas. Ellos tienen un plan de crisis ante todo y tienen un accionar increíble, y más que todo que el accionar tiene el dinero para accionar de inmediato. Pero un emprendedor es muy complicado. Por eso es que siempre tenemos que estar, como les dije, desde un inicio un paso adelante de todo. Prever que todo desde un inicio esté impecable, que todo se haga bien. Y si te llega una crisis, lo mejor que puedes hacer es no esconderte, enfrentar la crisis, hablar con la verdad y ver los mejores escenarios para salir de esta. Y bueno, así hay 50.000 casos de crisis de comunicación en el mundo. Lamentablemente nosotros ahora como Asamblea Nacional estamos inmersos en una crisis comunicacional. Hay muchas campañas en contra de nosotros, hay miles y miles de campañas que nos abomban y nos abomban y nos abomban, y nosotros, por más que nuestro accionar sea comunicar con información, es completamente difícil. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un mundo político, en un mundo donde nuestra institución, lamentablemente en el país, no tiene la mejor de las reputaciones. Pero ¿cómo se crea una reputación? Empezando por nosotros mismos. Así que un consejo que les puedo dar es que siempre nos pongamos las camisetas y tratemos de defender nuestras empresas, instituciones, productos, siempre con la verdad y siempre a medida de lo posible en el menor tiempo en el que puedas responder. Entonces, sin más que decir, hay una frase que también me gustan mucho las frases. Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice, porque lo que no se dice es lo que nos va a servir. Así que estoy abierta a cualquier duda, consulta que tengan. Espero que les haya servido de algo.